Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos que en la fe de Cristo Jesús cada día nos acompañan y participamos de este estudio que nos debe preparar para ser luces en este mundo y tener el carácter de Cristo, para que la venida de Cristo sea inminente en nuestro mundo. Con ese gran deseo estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, el último mensaje precioso de misericordia para este mundo. Estamos en el estudio número 91 de esta serie y vamos a seguir estudiando, confiando plenamente en que Cristo debe ser nuestro Maestro. El Espíritu Santo es el que inspiró estas palabras que vamos a estudiar y necesitamos a ese Espíritu Santo para que pueda impresionar nuestra mente y pueda hacernos comprender realmente qué significa este mensaje para nosotros. ¿Por qué necesitamos estudiar? Porque nuestra mayor necesidad es de que nuestro carácter sea restaurado a la imagen y semejanza de Cristo, para que podamos recibir por gracia la naturaleza divina, para lo cual Dios ha provisto este último mensaje de misericordia que cumple el objetivo de poder prepararnos primeramente a los que conocemos la palabra de Dios, y en segundo orden, ese mensaje este mensaje debe llegar al mundo. Hemos ya estudiado en gran medida el mensaje de 1888, que tenía por objeto presentar la justicia de Cristo, que es la misma base del Evangelio de las Buenas Nuevas que los apóstoles predicaron con la lluvia temprana. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio, la bienaventuranza de poder comprender este mensaje de la justicia de Cristo en el contexto del ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo en el lugar santísimo del santuario celestial, que estamos nosotros viviendo en el día de la purificación del santuario celestial y la purificación de nuestros corazones, de nuestro templo, que cada uno por la fe en Cristo podemos nuevamente llegar a ser templos vivientes. Así que estas dos purificaciones van paralelos en el día antitípico o en el día de la expiación real que estamos viviendo desde 1844 hasta hoy. Así que este mensaje de 1888 tiene que restaurar en nosotros la imagen de Dios, el carácter de Dios, para presentarnos perfectos en Cristo Jesús. Cuando se alcance esta perfección, el ministerio de Dios será consumado. Eso es lo que el libro de Apocalipsis nos dice, que el misterio de Dios será consumado. Veremos las consecuencias de la cruz del Calvario, porque este mensaje está centrado muy especialmente en la cruz que ha traído victoria sobre el pecado. Pero en este tiempo en que vivimos existe una de las herejías que se está desarrollando en el mundo religioso y se está propagando la negación de la doctrina del santuario. Todo el concepto de la verdad del santuario se mueve alrededor del principio de dejar el pecado, porque el santuario era para poder limpiar el pecado, para enviarlo en aquel macho cabrío al desierto para siempre. Así que esta doctrina del santuario nos lleva a comprender que nosotros podemos, por medio de Cristo,
vivir en este mundo sin pecar. Podemos vivir una vida perfecta, una vida santa, una vida de justicia, tanto en los registros del santuario celestial como en las vidas que vivimos en esta tierra. Ese es el objetivo del estudio. Pero por otro lado, los que han sido afectados y los que inconscientemente propagan esa herejía de la negación de la doctrina del santuario, dicen que es imposible que los cristianos puedan vivir sin pecar en este mundo. Esa es la misma enseñanza de los calvinistas en la Edad Media. Y si Dios acepta esa enseñanza, entonces todo el concepto del santuario está errado y no posee ya significado. Y si la expiación fue totalmente completada solo en la cruz, tal como lo enseñan también, o lo enseñaban los calvinistas y hoy en día se enseña, ¿cómo puede Cristo estar haciendo ahora una obra de expiación en el santuario celestial? Y cómo Cristo tendría que también, por medio de su representante, el Espíritu Santo, entrar a nuestro templo de nuestra alma y purificarnos totalmente del pecado para que podamos vivir una vida sin pecar, la vida de Cristo, así como Cristo desde nacimiento hasta su muerte y su resurrección vivió sin pecar. Por eso nadie pudo acusarlo, ni Satanás pudo acusarlo. Nosotros, dice, podemos vivir esa vida. Pero por otro lado, la otra corriente del cristianismo es que el hombre es imperfecto. El hombre no puede vivir sin pecar. El hombre es falible, dice. Somos imperfectos. El problema es que no han comprendido el nuevo nacimiento. Esa verdad que Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces del Espíritu, entonces no podrás entrar al reino de los cielos. Entonces, comprender ese nuevo nacimiento significa de que Dios no pide que nosotros podamos vivir sin pecar. Dios no pide que nosotros podamos ser perfectos en carne humana, en mente carnal, con corazón egoísta. No. El hombre viejo, el hombre natural debe morir. Y debemos nacer a vida nueva, a una vida espiritual. Todo eso hemos venido estudiando ya con 90 estudios y también hemos estudiado 37 estudios del Antiguo y el Nuevo Pacto que da pues el nuevo nacimiento. Entonces no nos vamos a confundir y no necesitamos equivocarnos. Por eso, si nosotros realmente comprendemos este Evangelio de salvación, entonces debemos llevar este mismo Evangelio que tiene poder para poder transformar vidas completamente al mundo. Una vida físicamente sana, una vida espiritual de justicia y santidad. Esa vida podrá permanecer firme en el tiempo de crisis, en el tiempo de angustia, en el tiempo final, donde este mundo estará totalmente convulsionado en una total tiniebla. Pero el verdadero creyente podrá brillar en ese mundo de tinieblas. Por eso dice, la luz es una bendición universal que derrama sus tesoros sobre un mundo ingrato, impío y corrompido. Tal ocurre con la luz del sol de justicia. Por eso, el mensaje de la justificación por la fe está representado por el sol de justicia. Toda la tierra, envuelta como está en tinieblas del pecado, del dolor y del sufrimiento, ha de ser iluminada con el conocimiento de la luz del amor de Dios.
El mundo está en dolor, el mundo está enfermo, el mundo está sufriendo hambre, esclavitud. El mundo está sufriendo privación de la libertad y toda clase de males. El mundo está envenenado con la alimentación moderna. El mundo está bombardeado con la televisión, con el Internet y con los medios modernos de comunicación, con el celular. La mente del ser humano está destruido. Por eso el mundo se está enfermando. Necesita, dice, la luz del sol de justicia, del amor de Dios. Ninguna secta, dice, o categoría o clase de gente ha de ser privada de la luz que irradia del trono celestial. El mundo está esperando. ¿Por qué nosotros estamos detenidos? Porque Dios nos está dando este corto tiempo de gracia para que podamos apropiarnos de Cristo, nuestra justicia, del amor de Dios, que es poder. Por eso Pablo dijo, el amor me constriñe. El amor, dice, es como un fuego, dice, en mi corazón, que si no me dejo llevar, dice, al mundo para iluminar, ese amor, dice, me va a consumir. Es como fuego consumidor. El que tiene el amor de Dios no puede permanecer en el lugar en que está. No puede continuar viviendo en la ciudad o en su casa. Ese amor es poderoso para impulsarlo y llevarlo al mundo. Eso es lo que estamos esperando. Es el mensaje de esperanza y misericordia que ha de ser llevado, dice, a los confines de la tierra. El que quiere puede extender la mano y asirse del poder de Dios, y hacer paz con Él y hallar paz. Ya no deben los paganos seguir envueltos en las tinieblas de la medianoche. La lobreguez ha de desaparecer ante los brillantes rayos del sol de justicia. Ya la enfermedad desaparecerá, el miedo desaparecerá, la angustia desaparecerá. Necesitamos a los brillantes rayos del sol de justicia. Ese es lo que nos está faltando. Por eso Dios envió a los mensajeros en 1888. Por eso en este tiempo el testigo fiel está en la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, en la puerta de nuestro templo. ¿Qué necesitamos? Palabras de vida del Gran Maestro, 343-345. El párrafo anterior que hemos leído está en Reflejemos a Jesús, 225. ¿Qué necesitamos para tener luz, para iluminar el mundo? Era, dice, el áureo aceite vertido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro para ser conducido del recipiente de oro a las lámparas del santuario, lo que producirá una luz continua, brillante y resplandeciente. Por eso es que vamos a estudiar el hombre, un santuario viviente. Vamos a analizar todos los enseres, todos los servicios, todo lo que se realizaba en el santuario terrenal. Eso mismo debe realizarse en nuestra vida hoy en día. Por eso ahora estamos estudiando la importancia que nos debe llevar a ese estudio. Necesitamos esa luz, ese aceite que se vertía en los 7 candeleros de oro, que producía, dice, una luz continua, brillante, resplandeciente, día y noche. Por eso cuando nosotros recibamos esa luz brillará al mundo continuamente. Ya no estaremos ociosos en un lugar, ya no estaremos paralizados, ya no estaremos ocupados en las cosas de este mundo. Por falta de luz estamos todavía en nuestros quehaceres. Aún del campo esa luz nos llevará a los lugares más oscuros para resplandecer, pero será una
una luz continua, permanente. Será imposible regresar atrás a la vida antigua. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que lo capacita para impartir la luz. En el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras en un servicio real y sincero por Dios. Necesitamos unirnos con Dios, injertarnos a Dios, o ser adoptados en la familia de Dios, para que ese áureo aceite del amor pueda fluir como un manantial al mundo. El mundo está esperando esa luz. Por eso ahora necesitamos estudiar acerca de las bodas, de aquella fiesta que debe realizarse. El profeta Malaquías en el capítulo 3 nos ha dicho que Cristo viene a su templo, a sus dos templos, al santuario, al original en el cielo, y al templo viviente en este mundo. Porque todos aquellos que aceptan a Cristo, dice, su sacrificio infinito y su vida perfecta, entonces nuevamente podremos ser templos de Dios, donde el Espíritu de Dios debe vivir. Entonces necesitamos estudiar un poquito acerca de las vírgenes que representan la Iglesia de Dios en estos últimos días, los cuales deben iluminar este mundo, que está en San Mateo capítulo 25. Palabras de vida del Gran Maestro 338 nos dice así: porque esas vírgenes representamos nosotros, solo que hay dos clases de creyentes, vírgenes prudentes y vírgenes fatuas. Dice, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad y la han defendido, y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús, y no han permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Entonces hay dos clases de creyentes: creyentes prudentes y creyentes fatuas. Creyentes sabias que tienen la sabiduría de Cristo, el colirio, y creyentes necias que no tienen la sabiduría de Dios, que no tienen colirio. ¿Por qué no tienen? Dice, porque no han aceptado al Espíritu Santo que entre a su templo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús. Cristo es la roca que debe quebrantar nuestra vieja naturaleza, nuestro yo, nuestro ego, nuestra mente carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. El viejo hombre debe ser quebrantado, hecho, dice, 1000 pedazos. Debemos morir al yo. Debemos vivir como muertos en este mundo para el pecado y solo vivos para la justicia. Pero las personas representadas, dice, por las vírgenes fatuas, se han contentado con una obra superficial, externa. Pero dice, estos creyentes conocen la verdad y la han defendido, pero no tienen aceite. Ese es el problema, porque el aceite debe ser vertido en el santuario del templo del alma, así como el aceite se vertía en las lámparas del santuario. En vano nosotros podemos confiar en el Espíritu Santo que trabaja externamente. No, debe entrar al interior de nuestra vida. Entonces las vírgenes fatuas, dice, solamente se han contentado con una obra superficial externa, una obediencia de obras externas como los fariseos, como los judíos,
que limpiaban, dice, el vaso por fuera, el plato por fuera. Obediencia solamente externa, en obras externas a la ley de Dios, pero el corazón estaba contaminado de egoísmo. En el corazón, los judíos, los sacerdotes, estaban pensando matar a Jesús, enemistad contra Dios. Por eso dice, la vida carnal es enemistad contra Dios. Romanos 8, 6, 7. No hay que olvidarse, hay que leer, releer y releer, hasta que podamos comprender por la gracia de Dios. Las vírgenes fatuas dicen no conocen a Dios, porque Cristo, Dios no entró a su corazón, a su vida. No han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben nada de cómo confiar en Cristo y cómo mirarlo y cómo vivir. Si Cristo no entra a nuestra vida, no podemos mirarlo, no podemos confiar en Él. Así como los israelitas que eran mordidos por las serpientes venenosas, lo único que debían hacer ellos es mirar a aquella serpiente de bronce. Representaba a Cristo. Si Cristo, dice, no está en nuestro corazón, en nuestro corazón debe levantarse, dice, la cruz de Cristo. Y solo cuando el Espíritu Santo esté en nuestro corazón, podemos mirarlo. No podemos mirar a un Cristo que está en el cielo, sino tenemos que mirar a un Cristo que está en nuestro corazón. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él es la luz, Él es el amor. Ese amor y la luz entonces nos impulsará a iluminar el mundo. Como dijimos, ya no seremos las mismas personas, ya no viviremos en el mismo lugar, ya no seguiremos trabajando para el mundo, seremos libres en Cristo. Cristo murió en la cruz, firmó la carta de emancipación, de liberación del pecado. Ya no somos esclavos de Satanás del mundo, sino somos libres en Cristo. Pero las vírgenes fatuas no habían hecho esa experiencia. Su servicio a Dios ha degenerado solamente en formalismo, en apariencia de piedad, en los servicios religiosos externos, solo de cantar, ir a la iglesia y leer la Biblia y cumplir los servicios religiosos. Eso no tiene ningún valor sin Cristo en el corazón y sin el aceite, porque el aceite solo se puede impartir en el templo del alma, no afuera. Recibiréis poder, página 18 dice, el aceite tan necesario para los que están representados por las vírgenes necias, no es algo que deba ser alejado de lado. El creyente debe traerlo al santuario de su ser, para que lo limpie, lo refine y lo santifique. Así que el santuario debe ser traído, o el aceite debe ser traído al santuario de nuestro ser, de nuestra alma. ¿Y qué va a hacer el aceite? El aceite limpia, refina y santifica. Así como hoy en día los que conocen de mecánica, cuando un motor está ya malogrado, no sirve, ¿qué hacen? Lo reparan, lo limpian con aceite, lo refinan con aceite y ahora lo llenan de aceite el nuevo motor para que funcione. Así nosotros necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Dice, no es teoría lo que el alma necesita. Son las sagradas enseñanzas de la Biblia, las que no constituyen doctrinas inciertas y sin sentido, sino verdades vitales que comprometen intereses eternos centrados en Jesús. En Él reside todo el sistema de verdades divinas,
La salvación del creyente mediante la fe en Cristo es el pilar fundamental de la verdad. Así que no es la teoría lo que necesita el alma. La teoría podemos saber de memoria, podemos leer, podemos conocer toda la Biblia, la ley, los libros del Espíritu de profecía. Pero eso no va a poder limpiarnos, refinarnos y santificarnos. Sino esas verdades tienen que entrar al corazón. Y solo Cristo cuando entra, Él puede grabar, imprimir en el corazón esa teoría. Y esa teoría tendrá poder ahora porque tiene el Espíritu Santo, ese aceite, y tiene el amor de Dios. En Palabras de Vida 249 dice: la parábola del vestido de bodas representa una elección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Así como dos jóvenes, el joven y la señorita se van a casar, van a celebrar un matrimonio nupcial, ¿qué necesitan? Un vestido de bodas. Y el vestido de bodas les va a unir a estos dos jóvenes en matrimonio. Así nosotros necesitamos el vestido de bodas, el carácter de Cristo sin mancha, para que podamos unir nuestra humanidad con la divinidad, para que podamos nacer a vida nueva al hombre espiritual. El hombre espiritual necesita entonces un vestido de bodas. Así como un niño cuando nace, le ponen un vestido nuevo. El vestido de bodas representa el carácter que todos debemos poseer para ser tenidos por dignos como convidado a la fiesta de las bodas. Es un carácter sin mancha, un carácter perfecto de Cristo. El vestido, ¿quién nos va a dar? A Cristo, nuestro Padre. Porque de su Espíritu Santo debemos nacer a vida nueva. Conflicto de los siglos 423 nos dice: en la parábola del capítulo 22 de San Mateo se emplea la misma figura de bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entran el rey para ver a sus huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter, llevado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:11 o Apocalipsis 7:14 y Mateo 22:11. Entonces, la fiesta de bodas al cual fueron invitados representa, dice, el juicio investigador. Así como el rey entró para ver los convidados que estaban ya esperando listos en la sala del banquete, ¿y qué vio el rey? Vio, dice, un hombre sin vestido de bodas, sin el manto de la justicia de Cristo. Por eso dice, al que se le encuentre sin traje conveniente, se le expulsa. Pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es el juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Así que antes de que podamos entrar a la fiesta de las bodas, necesitamos ser examinados y necesitamos tener las vestiduras
blancas de la justicia de Cristo. El sol de justicia para acompañar, dice, a la fiesta de las bodas, iluminando el camino, iluminando el mundo. No podemos iluminar el mundo sin tener ese carácter de Cristo. Por eso Conflicto de los Siglos 424 dice: así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. Habrá terminado el tiempo de gracia para el creyente. Nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de salvación del hombre. Entonces, ahora vamos a estudiar qué representa ese vestido de bodas y por qué otros, las vírgenes necias o fatuas, tenían sus propios vestidos y fueron rechazados por el rey que inspeccionó, que examinó el juicio investigador. Palabras de vida del Gran Maestro 252 nos dice: la ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Así que cuando Dios creó a Adán y Eva, le vistió, dice, con la ropa blanca de la inocencia, que representaba la imagen de Cristo, su carácter. Adán y Eva eran santos, tenían el carácter de Cristo. Así también, hoy en día, nosotros necesitamos nacer a vida nueva con la imagen de Cristo y seremos vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Ahora sí, estaremos listos y el amor nos impulsará, nos llevará a iluminar el mundo. Hoy en día no tenemos ese carácter de Cristo, por eso estamos todavía aquí esperando, como los discípulos, escudriñando nuestro corazón, nuestra vida, a la luz de la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando todos los días. Ahora, Adán y Eva vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Sus afectos estaban concentrados en Cristo, no en el mundo. Una hermosa luz y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Es la luz de la justicia de Cristo los envolvía. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Así que ese manto de luz los envolvía porque eran vestiduras de luz para seres espirituales, hijos de Dios. Si hubieran permanecido fieles a Dios, dice, habría continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios, se desconectaron de Dios, se separaron de Dios por el pecado. Y la luz que los había circuido se apartó de ellos. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales, cosiendo hojas de higuera para cubrirse su desnudez. Así que el pecado separa de Dios y nos vuelve desnudos, avergonzados. Nosotros ahora estamos todavía, porque seguimos pecando, porque el mayor pecado está escondido en el corazón, la justicia propia, el amor propio, el amor egoísta. Está en nuestro corazón. Por eso estamos avergonzados. No podemos salir al mundo.
Palabras de Vida 252. Dice así: esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención. Mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. Hoy en día el cristianismo, nosotros como profesos cristianos, ¿qué hemos hecho? Con nuestras propias obras, obedeciendo la ley de Dios, hemos tratado de cubrir nuestro corazón pecaminoso para que Dios nos acepte. Pero dice Dios no puede aceptarnos así. Dios no puede entrar a nuestro corazón, porque Dios tiene su ira, que es la respuesta al pecado. Cristo no puede morar en un corazón donde está la raíz del pecado, el egoísmo, el yo. Por eso necesitamos seguir estudiando hasta comprender claramente estos asuntos. Palabras de Vida 253 dice: pero esto no pueden lograrlo jamás, dice. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia de la justicia de Cristo. El hombre no puede idear ni hacer nada para poder tener ese carácter de Cristo. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la usanza mundana podrá emplear a aquellos que se sienten con Cristo y con los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. No podemos, dice, con nuestro carácter mejorado llegar allá. Necesitamos un nuevo carácter, el carácter de Cristo. Por eso cristianismo no es aprender a mejorar nuestro carácter, no es aprender a obedecer, no es reformarnos, no es educar nuestro carácter. Nuestro carácter no vale, nuestra vida no vale. Tenemos que llegar a comprender como Pablo, decir: miserable hombre de mí, soy ciego, soy desnudo, soy miserable, soy pobre. Ni siquiera en este mundo puedo enfrentar la crisis ni la angustia. Peor será entonces que Cristo me pueda llevar al cielo. El hombre viejo debe morir. La carne y la sangre, dicen, no heredarán el reino de los cielos. Dios no es un Dios de remiendos. No puede remendar nuestro carácter. Solamente la educación del mundo, la psicología dice: tú puedes. Tienes que estimular tu ego. Tú tienes que educarte, mejorar. Esa ciencia humana no funciona en la vida cristiana. Por eso, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253, nos dice: únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará ese manto, esta ropa de su justicia propia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Yo te amonesto, dice Él, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 3, 14 al 18. Entonces,
ser verdadero cristiano, tener una vida justa, una vida santa, una vida consagrada, una vida perfecta, se recibe por gracia de Cristo, gratuitamente. Pero tenemos que comprarlo, a cambio tenemos que entregar todo lo que somos y lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? El hombre pecador, un hombre egoísta, un hombre desnudo, un hombre contaminado de pecado. Necesitamos entregarlo a Cristo para que podamos morir con Cristo en la cruz de Cristo. En nuestro corazón debe levantarse aquella cruz de Cristo para que podamos morir al pecado. Entonces nuestra vida cristiana será una vida espiritual fácil, una vida espiritual de victoria, de éxito contra el pecado, llena de buenas obras. Ahora sí, saldremos al mundo a alimentar al mundo que perece del pan de vida. El mundo que está desnudo necesitamos vestirlo con la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo, con el amor de Cristo. Nuestro amor humano no sirve. Por eso con el amor humano los matrimonios se han casado, nos hemos casado con el amor humano y nuestro matrimonio no ha funcionado. Nuestros hijos están mal. Necesitamos entregar a nuestros hijos a Cristo. Necesitamos nosotros entregarnos a Cristo y renunciar a nuestra vida pecaminosa y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer en Palabras de Vida 258. Dice: este manto de la justicia de Cristo, o sea, el carácter de Cristo que necesitamos recibir de gracia, tejido en el telar del cielo, no tiene ningún hilo de invención humana. El hombre no puede poner ninguna parte para poder mejorar ese carácter de Cristo, no. Por eso las obras del hombre no valen, sino necesitamos las obras de Dios. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Así que Cristo preparó ese carácter desde que su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Esa vida quiere implantar en nosotros. Esa vida quiere injertarnos. Esa vida quiere colocar dentro de nuestra vida. Porque nuestra vida, dice, nuestra justicia, ¿cómo es? Es como trapos asquerosos de inmundicia, nuestras justicias. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley, pero Cristo fue obediente a todos los requerimientos de la ley. Y Jesús dijo de sí mismo, en Salmos 48, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo nació engendrado por el Espíritu Santo en carne humana de María, con la ley de Dios en el corazón, con el amor de Dios en el corazón. Por eso su vida fue una vida de amor. Nosotros ahora tenemos esa oportunidad hoy. Tenemos que nacer a vida nueva del Espíritu Santo. Necesitamos aceptar a Cristo para que su Espíritu Santo, su representante, pueda entrar a nuestro corazón, al templo de nuestra alma. Cuando estaba Jesús en la tierra, dijo a sus discípulos, he guardado los mandamientos de mi Padre. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano
obedezca los mandamientos de Dios. Si Cristo entra a nuestra vida, podremos obedecer como Él perfectamente los mandamientos de Dios. No está hablando de una obediencia imperfecta. El apóstol Santiago dice, si nosotros humanamente tratamos de obedecer la ley de Dios y fallamos y un punto nomás, si tenemos un ídolo, el ídolo del yo, del egoísmo, entonces de nada sirve, dice, nuestra obediencia. Pero cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une a su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con la mente de Cristo, los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida, la vida de Cristo en este mundo que vivió. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Vivir la vida de Cristo, ya no nuestra vida. Nosotros cada día necesitamos morir para que Cristo viva en nosotros la esperanza de gloria. Esa es la única esperanza en este mundo. No hay esperanza de poder enfrentar estos días de tinieblas, estos días de tristeza, estos días que nos encarcelan, que nos privan la libertad. El vestido de bodas, provisto a un precio infinito, es ofrecido gratuitamente a cada alma, mediante los mensajeros de Dios que nos son presentadas la justicia de Cristo, la justificación por la fe y las preciosas y grandísimas promesas de la palabra de Dios. El libre acceso al Padre por medio de Cristo. Todo esto los mensajeros nos presentan. Los mensajeros de 1888 presentaron y nos dejaron escrito. Necesitamos encontrar esa mina de la justicia de Cristo de 1888 y dedicar todos los días de nuestra vida hasta que podamos apoderarnos de esa riqueza, la verdadera riqueza espiritual. Y podremos tener, dice, libre acceso al Padre. Podremos orar, Padre nuestro. El apóstol Juan dice, Abba Padre. Abba Padre quiere decir papito lindo, para que nuestro verdadero Padre ahora, como hijos, podamos tener derecho de pedir todo lo que queramos. Pero si no somos hijos de Dios, no podemos pedir nada. En vano pedimos como el fariseo en el templo. El fariseo también fue a orar al templo como el publicano, pero el fariseo en vano pidió, oró a Dios, en vano ayunó, en vano cumplió las letras de la ley de Dios. Salió vacío del templo, dice. Así nosotros hoy en día, en vano podemos pedir a Dios. Necesitamos llegar a ser hijos de Dios, nacer con el carácter de Cristo, con el manto de la justicia de Cristo. La consolación del Espíritu y la bien fundada seguridad de la vida eterna en el reino de Dios, ¿qué otra cosa podía hacer Dios que no haya hecho al proveer la gran cena, el banquete celestial? Palabras de Vida 258. Consejo sobre mayordomía cristiana 239. ¿Qué nos dice? Cristo declara: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Los que están vestidos con el traje de bodas, el manto de la justicia de Cristo, no dudarán acerca de si deben llevar la cruz y seguir en las pisadas del Salvador. Necesitamos comprender la invitación de Mateo 16:24 y San Lucas 9:23.
Repite también el evangelista Lucas la misma invitación. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para seguir a Cristo, al Cordero de Dios, por donde quiera que va, necesitamos decisión. Si alguno quiere venir, decir, Señor, yo quiero, me he decidido ya. Lo único que el pecador puede hacer es aceptar el llamado y tomar la decisión. Así como el hijo pródigo tomó la decisión y se levantó y dijo, abandono este lugar de una vida sucia. Vivimos en el mundo una vida sucia, embarrado con la enfermedad, con el miedo, embarrado con los fracasos, embarrado con todas las tristezas de este mundo. Necesitamos levantarnos y decir, Señor, acepto tu invitación, pero negarnos a nosotros mismos. Negar es renunciar a nuestra vida, renunciar a nuestras posiciones, renunciar a lo que amamos en este mundo. Entonces dice Cristo, ¿qué va a hacer? Nos va a vestir con su manto de justicia. Y el que tiene el manto de justicia ahora, no dudará acerca de si debe llevar la cruz y seguir las pisadas de Jesús. Ahora sí cargaremos la cruz de Cristo y seguiremos a Cristo, porque Él va a ir delante de nosotros y va allanar el camino, va a limpiar los obstáculos y podremos salir libremente al mundo. Ya no tendremos miedo de las leyes de este mundo, ya no tendremos miedo a los poderosos de este mundo, ya no tendremos miedo a las enfermedades, ya no tendremos miedo al hambre, a la crisis, porque Cristo irá adelante y nosotros cargando la cruz iremos, pero vestidos con el manto de la justicia de Cristo. ¿Por qué hoy no podemos seguir a Jesús? Es que no tenemos el manto de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Nosotros en vano estamos queriendo mejorar nuestro carácter, remendando nuestro carácter. No, eso no funciona, hermanos. Hemos entendido mal el Evangelio. Pablo dice evangelio pervertido en Gálatas capítulo 1, 6 al 10. Dice, voluntariamente y con gozo obedecerán sus mandamientos, dice, los que siguen a Cristo con el manto de la justicia de Cristo. Las almas perecen lejos de Cristo. Nosotros estamos lejos de Cristo pereciendo, de temor, miedo. ¿Cuán contradictorio entonces es todo esfuerzo que se realiza para conseguir puestos y riquezas en este mundo? El ser humano natural, carnal, con el corazón egoísta, siempre se ocupa en conseguir puestos para trabajar, riqueza para enfrentar la vida en este mundo. Pero en vano, nos engañamos. Cuán débiles son los motivos que Satanás puede presentar, que el egoísmo y la ambición pueden proporcionar en comparación con las lecciones que Cristo ha dado en su palabra. Satanás nos ofrece, ¿qué cosa? Por medio del egoísmo de nuestro corazón egoísta, ambición. Satanás nos quiere llenar de bienes, de comodidades, pero en vano. Pero Cristo nos ofrece la verdadera solución. Cuán indigna es la recompensa que el mundo ofrece a cada uno que con un corazón egoísta se aferra. Terminemos de leer. Cuán indigna es la recompensa que el mundo ofrece comparada con la que nos ofrece nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a aprender del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 301. Dice, Dios ha hecho amplia provisión para que nuestros pensamientos puedan llegar a ser puros y elevados. Dios ha provisto
amplio, completo para solucionar nuestro problema de vida de pecado. Y refinarnos y emblanquecernos, dice, ya está provisto esto. No solo ha provisto por purificarnos de toda injusticia, sino que ha hecho real provisión para suplirnos de gracia con el fin de elevar nuestros pensamientos hacia Él y capacitarnos para apreciar su santidad. Así que la provisión en el plan de salvación, que Cristo ha muerto y ha vivido una vida en el cual ha vencido a Satanás y al pecado, esa provisión es real, no es imaginario, no es una ilusión, no es una teoría, es real. Necesitamos solo comprender y aceptarlo. Hemos de comprender que pertenecemos a Cristo y que debemos manifestar su carácter ante el mundo. Necesitamos nosotros aceptar ese ofrecimiento de su carácter y llevar al mundo ese carácter. El mundo está esperando ver a Cristo su carácter en la persona de sus seguidores. El mundo está cansado de teoría, de promesas, de ilusiones, de sentimientos. Preparados, dice, por la gracia celestial, llegamos a estar vestidos con la justicia de Cristo, con el manto nupcial, y estamos listos para participar de la cena de las bodas, del banquete. Llegamos a unirnos con Cristo, a participar de la naturaleza divina. El que acepta a Cristo, se une a Cristo, recibe la naturaleza divina. Purificados, refinados, elevados y reconocidos como hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios, ¿cómo son? Tienen naturaleza de su Padre y son purificados, refinados y santificados y son hijos de Dios. El Hijo de Dios no es un pecador ya. Dejó atrás la vida de pecado, como el Hijo pródigo dejó atrás la vida de suciedad de este mundo, que el mundo mancha nuestro carácter, con el carácter del mundo, la imagen de la bestia, el carácter de la bestia, un carácter que atropella, un carácter que hiere, un carácter que destruye, un carácter que nos quita la libertad, un carácter de ira. No, ese carácter quedó atrás. Ahora tenemos el carácter de Cristo y somos hijos de Dios. Ese es el evangelio de salvación que Cristo nos ofrece. Herederos del Señor y coherederos con Jesucristo. La herencia eterna, la herencia de la vida eterna. Oh, cuánto deseo ver a los miembros de iglesia haciendo sus maravillosos vestidos, preparados para salir a encontrar al esposo. Muchos están esperando para sentarse a la fiesta de las bodas del Cordero, sin estar preparados para la venida del Rey. Son como ciegos y no parecen discernir su peligro. Muchos que están haciendo, dice, están sentados esperando la fiesta, pero con su vestido sucio, con su vestido de pecado, con su carácter colérico, de ira, con una conducta mala. Son ciegos, dice, y no disciernen su peligro, y estamos desnudos. Es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Puede engañarse a sí mismo en cuanto a esto, pero no puede salvarse a sí mismo. Solo la justicia de Cristo puede servir para su salvación. Y este es un don de Dios, un regalo. Es el vestido de boda en el cual podéis aparecer como huéspedes bienvenidos en la cena de las bodas del Cordero. Que la fe se aferre a Cristo sin demora y seréis una nueva criatura en Jesús, una luz para iluminar el mundo. Mensajes selectos, tomo 1, 389. Así que estas son las promesas de Dios en el plan de salvación. Por eso necesitamos estudiar
el hombre un santuario viviente. Cristo quiere purificar nuestro templo. Necesitamos aceptar el llamado de Cristo. Así que entonces, el día de mañana seguiremos estudiando. Oremos al Señor y agradezcamos por estas bendiciones. Esta pandemia, esta crisis de este tiempo, es una bendición para nosotros. Debemos agradecer a Dios, porque nos ha dado una oportunidad para conocer estas verdades y descubrir esta mina, para que seamos liberados completamente del pecado y podamos estar ya preparados para salir al mundo con este mensaje de la justicia de Cristo. Pero primero necesitamos experimentar esa liberación y tener ese amor de Dios. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana, Dios mediante.